Capítulo 191. Mateusz estaba sentado en la larga mesa de conferencias de la sala de crisis de la Casa Blanca, rodeado de asesores, científicos y personal militar. El operador del telégrafo leyó en voz alta el último mensaje del Dr. Hall en Chicago. El estado del paciente mejora constantemente. Se ha administrado la segunda dosis. Se mantiene un estrecho seguimiento. La sala quedó en silencio por un momento. Todos procesaron la importancia del informe. Esta era la primera señal real de que el tratamiento experimental podría estar funcionando. El alivio invadió la sala, pero Mateusz se mantuvo cauteloso. La mejora es buena, dijo, rompiendo el silencio. Pero es solo un caso. Necesitamos un conjunto más amplio de datos. Empezar a preparar otros hospitales para iniciar ensayos controlados. Coordinarse con los gobernadores para establecer un transporte seguro para los suministros y el personal médico. Henry Collins, jefe de personal de Mateusz, asintió y tomó notas. Entendido, señor presidente. Nos comunicaremos con las autoridades necesarias de inmediato. Bien, respondió Mateusz. Pero la seguridad será crucial. Todavía hay temores, rumores y desinformación que se propagan más rápido que la propia enfermedad. Si el público se entera demasiado pronto, el pánico podría interrumpir el despliegue. El general Carter Hayes, que había estado observando tranquilamente la discusión, se inclinó hacia adelante. Señor presidente, deberíamos aumentar la presencia de la Guardia Nacional en las ciudades importantes. Si estallan disturbios, estaremos preparados. Mateusz pensó en ello. No quería intensificar el papel de los militares a menos que fuera absolutamente necesario. Lo último que necesitaba el país era que pareciera que estaba bajo la ley marcial. Desplieguen guardias cerca de los hospitales y las infraestructuras críticas, pero que sean discretos. No quiero que esto parezca una ofensiva, ordenó Mateusz. Estamos aquí para proteger y apoyar a la gente, no para intimidarla. Entendido, señor, respondió Hayes asintiendo. Amber, que había entrado silenciosamente en la habitación momentos antes, se acercó a Mateusz y le puso una mano en el hombro. Has estado así toda la noche. Necesitas descansar. Mateusz negó con la cabeza. Descansaré cuando termine esta crisis. Ahora mismo, cada minuto cuenta. Mateusz se unió a una transmisión en vivo para informar a la nación sobre la situación. La prensa había estado pidiendo a gritos información sobre el brote y la respuesta del gobierno. En los periódicos habían comenzado a aparecer rumores sobre investigaciones secretas y tratamientos experimentales. De pie en el podio de la sala este de la Casa Blanca, Mateusz se enfrentó a un mar de periodistas. Las cámaras destellaron y el murmullo de las conversaciones se fue apagando a medida que él comenzó a hablar. Mis queridos compatriotas estadounidenses, dijo con voz firme, nuestra nación se enfrenta a una de las mayores crisis de salud pública de su historia, pero quiero asegurarles que estamos avanzando. Nuestros científicos, médicos e investigadores están trabajando incansablemente para desarrollar tratamientos eficaces. Hizo una pausa por un momento, dejando que sus palabras calaran en sus oídos. Esta mañana he recibido noticias prometedoras de Chicago. Un tratamiento experimental ha demostrado tener éxito inicial en la estabilización de un paciente grave. Aunque es demasiado pronto para decir que se trata de una cura, es un paso en la dirección correcta. Los periodistas estallaron en preguntas, sus voces se superpusieron. Mateusz levantó la mano para hacerlos callar. Sé que tienen muchas preguntas, continuó. Les brindaremos actualizaciones a medida que haya más información disponible. Insto a todos a mantener la calma y a seguir las recomendaciones de los funcionarios de salud pública. Estamos juntos en esto y juntos superaremos esta crisis. A pesar de los esfuerzos de Mateusz por mantener el orden, el pánico siguió extendiéndose en algunas regiones. En la ciudad de Nueva York, una multitud de ciudadanos furiosos irrumpió en un hospital exigiendo acceso al tratamiento experimental. Los rumores de que solo los ricos y poderosos recibirían la medicina alimentaron su indignación. Mateusz recibió un telegrama del alcalde de la ciudad solicitando asistencia federal inmediata. La situación se estaba saliendo de control. Tenemos que actuar con rapidez, dijo Mateusz durante una reunión de emergencia con su gabinete. No podemos permitir que la confianza pública se deteriore aún más. Amber, que había estado observando en silencio, tomó la palabra. ¿Qué tal una manifestación pública? Demostrarle a la gente que este tratamiento se está distribuyendo de manera justa.
Hacer que participen líderes comunitarios de confianza para que no provenga únicamente del gobierno. Mateo asintió pensativo. Es una buena idea. Organizaremos una demostración en vivo del proceso de tratamiento, con médicos y pacientes de diferentes orígenes. Dejaremos en claro que nadie se quedará atrás. El secretario de Salud, Dr. Frederick Hall, estuvo de acuerdo. Podemos organizarlo en las próximas 48 horas. Trabajaré con los directores de los hospitales para seleccionar a los participantes adecuados. Háganlo, dijo Mateu. Mientras tanto, hablaré directamente con los gobernadores de los estados más afectados. Necesitamos un enfoque unificado para gestionar esta crisis. Agotado pero decidido, Mateu finalmente regresó a la residencia presidencial esa misma noche. Amber lo estaba esperando en la sala de estar con Maverick en brazos. El bebé arrullaba suavemente, ajeno al peso del mundo que su padre llevaba encima. Te estás esforzando demasiado otra vez, dijo Amber con dulzura. Si te derrumbas, ¿quién te va a liderar? Mateu suspiró y se sentó a su lado, pasándose una mano por el pelo. Lo sé. Pero ahora no hay margen de error. Un error podría costar miles de vidas. Amber movió a Maverick en sus brazos y lo miró fijamente. Ya estás haciendo todo lo que puedes. La gente cree en ti. Ahora debes creer en ellos, y en el equipo que has formado. Mateu sonrió levemente. Siempre sabes qué decir. Ese es mi trabajo, bromeó ella, inclinándose para besarlo en la mejilla. Ahora, tómate un descanso. Hasta los presidentes necesitan dormir. A medida que avanzaba la tarde, Mateu se permitió un raro momento de paz. Sostuvo a Maverick en sus brazos, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo y la calidez de su inocente presencia. Por eso luchaba con tanta fuerza. Por su familia, por el futuro, por un mundo donde los niños como Maverick pudieran crecer seguros y prósperos. La crisis estaba lejos de terminar, pero por ahora, sacaba fuerzas de la tranquilidad y el consuelo de su familia. El día siguiente o el siguiente traerían nuevos desafíos, pero Mateu estaba listo para enfrentarlos. Capítulo 192. 5 de abril de 1893. Las portadas de los periódicos de toda Ameratia llevaban el mismo titular sensacionalista. ¿Es el presidente un viajero en el tiempo? Debajo de la foto, una fotografía de Mateu estaba acompañada de un artículo escrito por un periodista llamado William Porter, conocido por su habilidad para las teorías conspirativas. El artículo detallaba el rápido ascenso de Mateu al poder, su éxito industrial sin precedentes y la introducción de tecnologías revolucionarias como equipos de perforación avanzados, técnicas de fabricación de acero e infraestructura de transporte, todo ello años, si no décadas, adelantados a su tiempo. El artículo de Porter indagaba en todos los aspectos de la vida de Mateu, sugiriendo que su conocimiento de los acontecimientos futuros y las innovaciones no podía explicarse por su mera genialidad. ¿Cómo, escribió Porter, podría un plebeyo convertido en industrial, sin ninguna experiencia política o militar formal, convertirse no solo en un titán de los negocios sino también en un jefe de Estado? A menos, por supuesto, que sepa algo que el resto de nosotros no sabemos. En cuestión de horas, los rumores comenzaron a propagarse como un reguero de pólvora. Los periódicos, los panfletos y las líneas telegráficas bullían de acalorados debates. En las esquinas y en las tabernas, la gente especulaba sobre si su presidente era una especie de figura sobrenatural. Algunos desestimaron las afirmaciones como si fueran tonterías. Otros, especialmente en las zonas rurales con acceso limitado a información fiable, empezaron a creerlas. Mateu se sentó a la cabecera de la mesa y escuchó con incredulidad mientras Henry Collins le informaba sobre la crisis. Amber se sentó a su lado, con una expresión que era una mezcla de preocupación y enojo silencioso. El problema, explicó Collins, es que esta historia está ganando terreno más rápido de lo que esperábamos. Ya no son solo publicaciones marginales las que la cubren. Los principales periódicos de Ámsterdam, Chicago y Los Ángeles están reimprimiendo partes del artículo de Porter. ¿Por qué la gente se cree esto?, preguntó Amber, con evidente frustración. Es absurdo. Nadie cree realmente que Mateu vino del futuro, ¿verdad? Collins se movió incómodo. Más de lo que uno se imagina. Mucha gente ve a Mateu como un ser casi sobrehumano. Su éxito, sus innovaciones, incluso sus políticas. Para algunos, es más fácil creer en una explicación fantástica que aceptar que un hombre pudiera lograr tanto solo con trabajo duro e intelecto. Mateu suspiró, frotándose las sienes. Así que ahora soy un viajero en el tiempo.
¿Qué será lo próximo? ¿Me acusarán de ser un extraterrestre? No bromees, dijo Collins. Ya hay rumores de que tienes acceso a tecnologías secretas más allá de este mundo. Si no controlamos la narrativa, esto podría salirse de control. Amber se inclinó hacia adelante. ¿Qué sugieres, Henry? Tenemos que abordar esto de frente. Una declaración pública que desmienta los rumores, combinada con testimonios de personas que han trabajado con Mateu durante años. Podemos destacar su trayectoria de aprendizaje e innovación. Pero, Collins dudó. ¿Pero qué? ¿Insistió Mateu? Algunos asesores creen que la mejor medida es desacreditar a Porter y exponerlo como un teórico de la conspiración sin credibilidad, dijo Collins. Mateu negó con la cabeza. No. Eso empeorará las cosas. La gente pensará que estamos tratando de silenciarlo porque está diciendo la verdad. No vamos a jugar a ese juego. Amber asintió con la cabeza. Tienes que hablar directamente con la gente, Mateu. Ellos confían en ti. Si desestimas esta tontería con hechos y una actitud tranquila, le quitarás el aliento a Porter. Collins suspiró. Está bien. Organizaré una conferencia de prensa mañana. Pero sugiero que también proporcionemos documentación detallada de sus proyectos, planes, notas de investigación, correspondencia. Demostrará que estas innovaciones no surgieron de la nada. Pero señor, tengo una pregunta. ¿Qué es? Usted no es realmente un viajero en el tiempo, ¿verdad, señor? Terminó Collins, y la habitación quedó en silencio por un breve momento. Amber le dirigió a Collins una mirada incrédula, mientras Mateu se reía suavemente, rompiendo la tensión. No, Henry. No soy un viajero en el tiempo. Puedo asegurarte que todo lo que he logrado es el resultado de años de trabajo duro, visión y un poco de suerte. Aunque admito que a veces hasta yo me pregunto cómo sucedió todo esto tan rápido, respondió Mateu con una sonrisa irónica. Pero tomaré eso como una señal de que hemos estado haciendo algo bien si la gente piensa que nuestro éxito es de otro mundo. Collins asintió con timidez. Entendido, señor. Tenía que preguntar, aunque solo fuera para decir que ya se había abordado el asunto internamente. Mateu se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Manejaremos esto con transparencia e integridad. Lo último que necesitamos es perder la confianza del público. Apeguémonos a la verdad y adelantémonos a esta historia. Al día siguiente. La sala de prensa estaba repleta de reporteros de todos los principales periódicos y agencias de noticias de Ameratia. Las fotografías con flash parpadeaban cuando Mateu subió al podio, con el rostro sereno y sereno. Amber observaba desde un costado, con las manos entrelazadas mientras observaba la atmósfera cargada de la sala. Mateu ajustó el micrófono y examinó a la multitud antes de hablar. Buenas tardes. Sé que muchos de ustedes están aquí para preguntar sobre los recientes rumores relacionados con mis antecedentes y el progreso de mi administración en el avance a esta gran nación. Permítanme comenzar abordando directamente la afirmación principal. No soy un viajero en el tiempo. La sala se rió nerviosamente. La cálida sonrisa de Mateu alivió la tensión. Entiendo que en tiempos de cambios rápidos la gente busca explicaciones. Durante la última década, Ameratia ha experimentado una transformación en la industria, el transporte y la infraestructura. Estos avances han sido el resultado de la colaboración entre inventores, líderes empresariales y trabajadores dedicados. Nada de estos cambios es mágico, sobrenatural o el resultado de conocimientos del futuro. Los periodistas garabateaban notas mientras Mateu continuaba. Para mayor transparencia, mi administración publicará registros detallados de cada innovación importante introducida en mis empresas y durante mi mandato como gobernador. Encontrará correspondencia con ingenieros, equipos de investigación y financieros, todo lo cual es evidencia del arduo trabajo que hizo posibles estos avances. Una mano se levantó de entre la multitud. Era el propio William Porter, el periodista responsable del artículo. Señor presidente, comenzó Porter, incluso si tomamos sus palabras al pie de la letra, ¿cómo explica el ritmo acelerado de su éxito? ¿Puede proporcionar algún precedente a este nivel de crecimiento industrial y político? Mateu no se inmutó. ¿Había previsto esto? Es una buena pregunta, señor Porter. La respuesta está en aprovechar las oportunidades y comprender las necesidades de un mundo cambiante. Cuando vi el potencial del petróleo para revolucionar nuestras industrias, invertí en él.
Cuando noté que nuestros ferrocarriles y fábricas iban a la zaga de nuestros competidores globales, tomé medidas decisivas para modernizarlos. El progreso se produce rápidamente cuando se combina la visión con la acción y cuando se cuenta con el respaldo de una nación de gente trabajadora. Porter tomó notas pero permaneció en silencio. Otro periodista intervino. ¿Cree usted que estos rumores tienen motivaciones políticas, señor? Mateu hizo una pausa, pensativo. No voy a especular sobre los motivos. Lo que diré es que en tiempos de cambio, el miedo suele impulsar la desinformación. La gente puede sentirse incómoda con el progreso rápido, y eso es comprensible. Pero aliento a todos los ciudadanos a que hagan preguntas, busquen hechos y confíen en la razón. Nuestra nación solo se fortalecerá si nos atenemos a la verdad. La sala estalló en aplausos, una respuesta inusual para una conferencia de prensa. Mateu miró a Amber, quien le hizo un gesto de aprobación con la cabeza. Pero para Porter, aún no había terminado. Capítulo 193. William Porter estaba sentado en su escritorio desordenado, rodeado de montones de archivos y documentos. La tranquila y calculada conferencia de prensa del presidente había calmado gran parte de la histeria en torno a los rumores sobre viajes en el tiempo, pero Porter no estaba dispuesto a rendirse. Algo seguía sin cuadrar. El ascenso de Mateu no tenía precedentes, y Porter estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar cuán profundo tuviera que cavar. La oficina de The American Times estaba repleta de actividad, con operadores de telégrafo transmitiendo los últimos titulares. Porter despidió con un gesto a un colega que le había ofrecido café y se concentró en sus notas. Había obtenido registros detallados de varios archivos públicos, incluidos contratos, escrituras de propiedad y acuerdos comerciales vinculados a las primeras empresas de Mateu. Hasta el momento, no había anomalías evidentes, pero había algo que destacaba. No tenía una red comercial documentada ni mentores notables antes de su primer gran éxito. ¿De dónde vienes, Ash? Murmuró Porter para sí mismo. Porter recupera un archivo sobre el pasado de Mateu. En sus inicios, trabajó como secretario para el jefe de ferrocarril Stone. Tal vez ese hombre tenga la clave de todo el misterio. Una semana después. William Porter se ajustó el sombrero hongo y se ajustó el abrigo al descender del tren en la estación de Sylvania. El estado de Sylvania, enclavado entre rutas comerciales muy activas, había sido en su día un centro ferroviario fundamental durante la expansión industrial temprana. El sonido de las máquinas de vapor y el traqueteo del hierro todavía resonaba en la distancia mientras Porter se dirigía a la oficina del jefe de ferrocarril, un edificio de ladrillo que parecía tan desgastado y experimentado como el hombre con el que estaba a punto de encontrarse. Gerald Stone, el ex jefe de ferrocarriles, estaba semi-retirado, pero aún tenía una influencia considerable en las operaciones ferroviarias de la región. Porter había conseguido una cita para entrevistarlo, con la esperanza de que el hombre pudiera arrojar luz sobre los primeros años de Mateu. La oficina de Stone era sencilla pero eficiente. Planos de líneas ferroviarias adornaban las paredes y un gran reloj marcaba el ritmo de forma constante detrás del escritorio. El propio Stone, un hombre de hombros anchos y bigote blanco tupido, estaba sentado revisando un horario cuando entró Porter. Señor Porter, ¿verdad? La voz de Stone era ronca pero acogedora. Le tendió una mano callosa que Porter le estrechó con firmeza. Sí, señor. Gracias por reunirse conmigo con tan poca antelación. Cualquier excusa para hablar de ferrocarriles y de los viejos tiempos me parece buena, dijo Stone riendo, indicándole a Porter que se sentara. Entonces, ¿estás aquí para preguntar por el joven Mateu, no? Porter asintió. Así es. Tengo entendido que trabajó para usted durante sus primeros años. Me gustaría saber más sobre eso. Stone se reclinó en su silla, acariciándose el bigote pensativamente. Bueno, ese chico estaba lleno de sorpresas. Lo contraté por capricho, sinceramente. Era un chico flacucho, no parecía capaz de levantar una llave inglesa. Pero cuando se trataba de algo mecánico o de lidiar con números, el chico era listo, más listo que nadie que yo hubiera visto antes. Porter se inclinó hacia adelante. Era tu secretario, ¿no? Así es, confirmó Stone. Pero no era un secretario común y corriente. Mateu dirigía prácticamente toda la operación logística aquí. Reorganizó nuestro sistema de inventario, optimizó la programación e incluso encontró formas de reducir los costos de mantenimiento sin sacrificar la seguridad. Siempre tenía estos pequeños cuadernos llenos de ecuaciones y diagramas.
Porter garabateó notas mientras Stone continuaba. Tenía un don especial para resolver problemas. Una vez, hubo un accidente en la capital y Grave, nuestro jefe, estaba furioso y buscaba una solución óptima para el ineficiente sistema de frenos que tenemos. Y Mateusz llegó con una idea. Los frenos de aire. Porter enarcó una ceja. ¿Frenos de aire? ¿Te refieres al sistema que ahora es estándar en todas las principales líneas ferroviarias de Ameratia? Exactamente lo mismo, asintió Stone con una sonrisa. Porter garabateó frenéticamente. Era el tipo de historia que pintaba un cuadro más claro de la brillantez temprana de Ash. Pero había algo más que lo molestaba. ¿Cómo era Ash en lo personal? ¿Alguna vez habló de sus orígenes o de sus ambiciones? Stone se reclinó de nuevo y cruzó los brazos. ¿Ambiciones? Claro. Quería cambiar el mundo, eso estaba claro. Pero no pensaba demasiado en su pasado. Decía que venía de orígenes humildes, lo cual no era difícil de creer. Tenía ese fuego dentro de él. Siempre pensaba en el futuro, siempre buscaba el siguiente desafío. Pero te diré esto. Nunca fue arrogante al respecto. En todo caso, parecía más impulsado por la necesidad que por el orgullo. La sala quedó en silencio por un momento mientras Porter procesaba la información. Finalmente, preguntó. ¿Crees que esperaba convertirse en lo que es hoy? ¿Un presidente, un magnate de los negocios, una figura nacional? Stone se rió con ganas. Diablos, no. Dudo que incluso Mateo lo viera venir. Pero, mirando hacia atrás, tal vez era inevitable. Tenía todas las herramientas para la grandeza. Visión, inteligencia y una ética de trabajo como no te imaginarías. Y cuando las oportunidades llamaron a su puerta, no dudó en aprovecharlas. Porter cerró su cuaderno y se puso de pie. Gracias, Railmaster Stone. Esto ha sido increíblemente útil. Stone también se levantó y extendió la mano una vez más. Me alegra poder ayudar. Solo recuerda que Ash no llegó a donde está por accidente. Se lo ganó todo. Cuando Porter salió de la oficina, el sonido distante de un silbato de vapor resonó en toda la ciudad. No podía quitarse de encima la sensación de que estaba reconstruyendo algo extraordinario. Mateusz no era solo un hombre ambicioso, era un hombre que había dado forma a la esencia misma de la nación ameratiana moderna. Y, sin embargo, todavía quedaban algunas preguntas pendientes. ¿Cómo era posible que el conocimiento y la innovación de Ash parecieran tan adelantados a su tiempo? ¿De dónde provenía ese entusiasmo? Porter estaba decidido a descubrirlo. Más tarde esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Porter revisó sus notas de nuevo. El relato del jefe de ferrocarril Stone confirmó mucho de lo que Porter ya sospechaba. Ash era un genio de la industria y la ingeniería. Pero también planteó nuevas preguntas. ¿Quién lo había asesorado antes de su paso por el ferrocarril? ¿Cómo había desarrollado ideas tan innovadoras tan temprano en su vida? Una cosa era cierta. La investigación de Porter estaba lejos de terminar. Tenía más nombres que rastrear y más entrevistas que realizar. Capítulo 194. 25 de junio de 1893. La oficina presidencial en Washington bullía de actividad mientras los asistentes y secretarios se apresuraban a cumplir con los plazos. Informes de todo el país llenaban el escritorio de Mateusz, pero su atención hoy estaba en un asunto diferente. Se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos, mientras la luz parpadeante del fuego de la chimenea cercana proyectaba sombras en las paredes. Su equipo de inteligencia le había informado sobre William Porter, el periodista que había investigado incansablemente sus primeros años. Mateu comprendió que dejar que Porter siguiera adelante sin control acabaría provocando especulaciones perjudiciales. El hombre era demasiado curioso para su propio bien y Mateu necesitaba tomar el control de la situación. Amber entró en la habitación con una carpeta en la mano. Bueno, Porter empezó a decir, dejándola sobre el escritorio, tu gente lo ha estado vigilando de cerca. Es minucioso, eso lo reconozco. Mateu asintió. Está persiguiendo fantasmas. Si dejo que esto continúe, podría despertar rumores que distraigan a la nación. Necesito ocuparme de él personalmente. Amber inclinó la cabeza, curiosa. ¿Cuál es el plan? Lo invitaré a venir. ¿Quiere respuestas? Le daré lo suficiente para que deje de molestarme, la verdad suficiente para que abandone el resto de su investigación, respondió Mateu. Amber sonrió suavemente. Ten cuidado, Mateu. Es un hombre inteligente. Tendrás que andar con pies de plomo. Mateu se rió entre dientes.
He afrontado negociaciones más difíciles. Además, a veces la gente necesita echar un vistazo detrás de la cortina para darse cuenta de que no hay trucos de magia. Solo trabajo duro. Más tarde, esa misma tarde, William Porter recibió una carta formal entregada por un asistente de la Casa Blanca. El sello en relieve le llamó la atención de inmediato. La abrió con una mezcla de emoción y cautela. Señor Porter, está usted cordialmente invitado a la Casa Blanca para una conversación privada con el presidente Matthew Walsh. El presidente desea abordar las preguntas que ha planteado en sus recientes consultas. Su dedicación a descubrir la verdad no ha pasado desapercibida. Esta reunión le proporcionará la claridad que busca. Atentamente, Henry Collins, jefe de gabinete. Porter leyó la carta 2 veces, con la mente acelerada. Esto no tenía precedentes. Los presidentes no convocaban a los periodistas para charlas informales. Sin embargo, allí estaba. Una oportunidad demasiado importante para ignorarla. 2 días después, Porter se encontraba frente a las puertas de la Casa Blanca, con el corazón palpitando con fuerza mientras entregaba su identificación. Había estado en entrevistas de alto nivel antes, pero esto era diferente. No se estaba reuniendo simplemente con un líder, sino que se estaba enfrentando al hombre que se había convertido en el centro de su investigación. Después de un control de seguridad, Porter fue escoltado por los grandes salones de la Casa Blanca. Las paredes estaban adornadas con cuadros de presidentes anteriores y el ambiente transmitía una sensación de historia y autoridad. Finalmente, lo llevaron a una oficina privada donde Matthew Walsh lo esperaba, de pie junto a una gran ventana con vista a los jardines. Señor Porter, saludó Matthew, extendiendo la mano. Gracias por venir. Porter le estrechó la mano, sorprendido por la actitud relajada del presidente. Gracias por la invitación, señor presidente. No me lo esperaba. Matthew le hizo un gesto a Porter para que se sentara. Has sido persistente. Lo respeto. Pensé que era hora de que tuviéramos una conversación sincera. Porter se sentó y sacó su cuaderno. Lo admito, tu historia es poco convencional. Llegaste al poder y a la influencia de maneras que no coinciden con el camino habitual. He hablado con personas que te conocieron en tus primeros días. Todos te describen como alguien adelantado a tu tiempo. Matthew rió suavemente. ¿Eso es un crimen, señor Porter? Por supuesto que no, respondió rápidamente Porter. Pero eso plantea preguntas. ¿De dónde provienen sus conocimientos? Introdujo ideas y tecnologías que parecían estar muy adelantadas a su tiempo. Matthew se inclinó hacia adelante y juntó las manos. Quiero ser claro. No llegué hasta donde estoy por arte de magia ni por conspiración. Crecí en circunstancias difíciles, como muchos otros. Mis primeras oportunidades en los ferrocarriles me dieron la oportunidad de aplicar lo que había aprendido a través de libros, observación y trabajo incansable. ¿Y el sistema de frenos de aire? ¿Las reformas industriales? ¿Las innovaciones en la extracción de petróleo? Insistió Porter. Esas no son cosas con las que un joven se topa por casualidad. Matthew sonrió pensativo. Tienes razón. Tenía un hambre insaciable de conocimiento. Buscaba expertos, ingenieros y científicos donde pudiera. Leía todos los manuales técnicos y artículos de investigación que caían en mis manos. En aquella época no dormía mucho. Porter tomó notas y asintió lentamente. Entonces, ¿estás diciendo que todo se redujo a la autoeducación y la oportunidad? Exactamente, respondió Matthew. En Ameratia, cualquiera con determinación y visión puede forjar su destino. Eso es lo que yo he hecho. No diré que fue fácil, pero tampoco me disculparé por mi éxito. Porter dudó, intuyendo que había más en la historia, pero no estaba seguro de cómo seguir adelante sin cruzar la línea. Algunos todavía se preguntan si tuviste ayuda externa. Patrocinadores financieros, intereses extranjeros. La expresión de Matthew se endureció levemente. No hubo benefactores secretos, señor Porter. Cada trato, cada inversión, cada innovación fue el resultado de mucho trabajo y negociación. Siempre he actuado en beneficio de Ameratia. La sala quedó en silencio por un momento. Porter miró a Matthew a los ojos y no vio ningún indicio de engaño, solo una confianza inquebrantable. Has construido un imperio, dijo finalmente Porter. Y ahora estás al frente de la nación. ¿Qué es lo próximo para ti? Matthew se reclinó y exhaló lentamente. Planeo seguir impulsando a Ameratia hacia adelante. Estamos en un punto de inflexión en la historia.
Nuestras industrias, nuestra infraestructura, nuestro lugar en el mundo, todo está evolucionando. Quiero asegurarme de que todos los ciudadanos se beneficien de ese progreso. Porter cerró su cuaderno. Me ha dado mucho en qué pensar, señor presidente. Aprecio su honestidad. Mateu se puso de pie y volvió a extender la mano. Confío en que esta conversación haya respondido a tus preguntas. Respeto el periodismo, pero espero que utilices tu plataforma para contar la historia completa, no solo los rumores. Porter le estrechó la mano con firmeza. Tienes mi palabra. Cuando Porter salió de la Casa Blanca, sintió una mezcla de asombro y frustración. No había descubierto el secreto que esperaba, pero había obtenido algo más. Una comprensión del hombre detrás de la leyenda. Tal vez, después de todo, no había un gran misterio. Solo un impulso incansable por dar forma al futuro. Mientras tanto, Mateu observaba desde la ventana cómo se marchaba Porter. Sabía que el periodista aún tendría dudas, pero había hecho lo suficiente para mantener la verdad enterrada. Por ahora, sus secretos permanecían a salvo. Amber entró en la habitación en silencio. ¿Cómo te fue? Por ahora se pondrá en guardia, dijo Mateu. Pero seguiremos vigilándolo. No podemos permitir que nadie se exceda. Amber asintió con expresión seria. Tenemos cosas más importantes en las que centrarnos. El futuro no espera a nadie. Mateu sonrió levemente. Exactamente. Volvamos al trabajo. Capítulo 195. 8 de abril de 1894. Amber Ash se encontraba en el gran andén de la estación central de trenes de Washington, preparándose para su viaje diplomático a China. A pesar de la ocasión formal, se la veía tranquila, serena y preparada para el papel que la esperaba. Su presencia marcaría la participación de Ameratia en la histórica finalización de la gran represa del río Anzhou, una importante hazaña de ingeniería que fue posible gracias a la colaboración entre varias potencias occidentales y el gobierno imperial chino. Mateu le acomodó el sombrero con delicadeza y sonrió. Todavía me siento mal por no haber ido, admitió. Pero con el proyecto de ley de reforma industrial en el Congreso y la reforma del transporte en curso, no puedo salir de la capital ni siquiera por una semana. Amber le apretó la mano para tranquilizarlo. No tienes que dar explicaciones, Mateu. Ambos sabíamos que habría momentos como este. Te necesitamos aquí. Yo nos representaré bien. El silbato del tren sonó, anunciando su partida. Mateu le entregó un pequeño sobre. Ábrelo en el barco, le dijo en voz baja. No es gran cosa, solo un pequeño detalle para que te recuerdes a tu hogar. Amber se rió suavemente. Siempre piensas en todo, ¿no? Se inclinó y le dio un beso breve pero tierno. Te haré sentir orgulloso. Solo asegúrate de que todo funcione sin problemas mientras no estoy. Siempre respondió Mateu con una sonrisa. Que tengas un buen viaje, Amber. Con una última mirada, Amber abordó el tren de lujo con destino a Nueva York, donde luego se embarcaría en un barco de vapor hacia Shanghái. A bordo del SS Columbia, Amber se encontraba en la cubierta superior del barco mientras navegaba por las agitadas aguas del Océano Pacífico. Se agarró con fuerza el chal mientras el viento se levantaba. A lo lejos, unas nubes tenues oscurecían el horizonte, pero no les prestó demasiada atención. Sus pensamientos estaban puestos en la ceremonia que la aguardaba en China y en las expectativas diplomáticas que conllevaba su función. Abrió el sobre que le había dado Mateu. Dentro había una carta escrita con su elegante letra. Amber, sé que brillarás en esta misión, como siempre lo haces. Recuerda que no eres solo mi esposa, eres una de las personas más capaces que he conocido. Toda la nación confía en ti para que nos representes con gracia y fortaleza. Estaré contando los días hasta tu regreso. Con cariño, Mateu. Amber sonrió, con el corazón reconfortado a pesar del frío de la brisa del océano. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolso. El capitán del barco, un hombre experimentado llamado Robert Harding, se acercó a ella con un gesto respetuoso. Señora Ash, espero que el viaje haya sido de su agrado. Llegaremos a Shanghái en 2 días si el clima acompaña. Ha sido excelente, capitán, respondió Amber. Gracias por mantener todo en orden. Su presencia en este viaje es un honor, señora, dijo el capitán con seriedad. Hemos tenido delegaciones internacionales a bordo antes, pero pocas con su reputación. Amber sonrió educadamente. Espero estar a la altura de esas expectativas. Shanghái, China, 18 de abril de 1894.
La llegada de Amber al puerto de Shanghái fue recibida con gran fanfarria. Funcionarios chinos, diplomáticos occidentales y un gran contingente de periodistas se reunieron para presenciar el acontecimiento. Elaboradas pancartas de seda con símbolos de prosperidad y unidad adornaban las calles, mientras los músicos tocaban melodías tradicionales chinas para dar la bienvenida a los invitados extranjeros. Vestida con un vestido elegante pero modesto que respetaba las costumbres americanas y chinas, Amber bajó del barco y fue recibida por el ministro Zhang Wei, un diplomático de alto rango de la corte Qing. Señora Ash, bienvenida a China, dijo Zhang con una profunda reverencia. Es un honor tenerla aquí para este evento histórico. Amber le devolvió la reverencia con un gesto respetuoso. Gracias, ministro Zhang. Es un honor representar a Ameratia y celebrar este logro monumental con su nación. Intercambiaron palabras amables mientras escoltaban a Amber hasta un carruaje que la esperaba. A lo largo del camino hacia el centro de la ciudad, se maravilló con las vistas. Imponentes pagodas, mercados bulliciosos y grandes templos, todo ello combinado con los nuevos edificios de estilo occidental construidos en el Distrito Internacional. La fusión de culturas era palpable, un testimonio de los rápidos cambios que se estaban produciendo en el mundo. La gran ceremonia de la presa del río Anzhou. La presa era una estructura imponente que se extendía a lo largo del poderoso río Anzhou como un colosal guardián del progreso. Construida con una combinación de experiencia en ingeniería occidental y mano de obra china, se erigió como un símbolo de cooperación en una época en la que muchas naciones aún albergaban profundas rivalidades. Amber ocupó su lugar entre los dignatarios sentados en un pabellón decorado con vistas a la presa. El representante del emperador, el príncipe Liu Kang, pronunció un discurso en el que ensalzó las virtudes de la unidad y la modernización. Gracias a los esfuerzos de muchas naciones, proclamó el príncipe Liu, hemos aprovechado el poder del río para traer prosperidad y estabilidad a la región. Este es un regalo no solo para China sino para todos los que creen en el progreso. Cuando llegó su turno de hablar, Amber se levantó con gracia y se acercó al podio. La multitud guardó silencio, ansiosa por escuchar sus palabras. Excelencias, honorables invitados y ciudadanos de China, comenzó Amber con voz firme y clara. Hoy celebramos algo más que la finalización de una presa. Celebramos lo que se puede lograr cuando las naciones se unen con una visión compartida. Esta presa representa la resiliencia, el ingenio y la determinación de forjar un futuro mejor para todos. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. El pueblo de Ameratia se enorgullece de haber contribuido a este esfuerzo y esperamos seguir cooperando con la gran nación de China. Que este sea el primero de muchos proyectos que acerquen a nuestros pueblos. El público estalló en aplausos y Amber dio un paso atrás, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Por la tarde, Amber asistió a un banquete formal organizado en su honor. Se sirvieron platos tradicionales chinos junto con platos de estilo occidental, lo que simboliza la mezcla de culturas. A medida que avanzaba la noche, Amber entabló conversaciones diplomáticas con funcionarios chinos y embajadores extranjeros. El ministro Zhang se acercó a ella y brindó. Por la señora Ash, cuya presencia aquí fortalece los lazos entre nuestras naciones. Amber levantó su copa y sonrió cálidamente. Por el progreso y la unidad. A medida que el banquete continuaba, Amber sintió una sensación de logro. Sabía que la diplomacia requería paciencia y comprensión, y este viaje había sido un paso hacia el fomento de esos valores. Aún así, no podía esperar a volver a casa, a Mateu, a Maverick y a la vida que estaban construyendo juntos. El viaje había sido un éxito, pero el verdadero trabajo de dar forma al futuro estaba lejos de terminar. Capítulo 196. Un día después. El sol de la mañana arrojó un resplandor dorado sobre el río Anzhou mientras se reanudaban las festividades. Dignatarios y lugareños se mezclaban en el recinto ceremonial, maravillándose ante la grandeza de la presa. Amberesh estaba entre ellos, intercambiando cumplidos con embajadores extranjeros y funcionarios chinos. El ambiente era jubiloso, una celebración de la cooperación y el progreso. De repente, un estruendo lejano interrumpió el jolgorio. Amber se quedó paralizada, aguzando el oído para identificar la fuente. El sonido de los disparos resonó por el valle, distante pero inconfundible. El general Trenton, que había acompañado a Amber en este viaje, apareció a su lado con expresión sombría. Señora Ash, tenemos que irnos. Ahora. El corazón de Amber empezó a latir con fuerza. ¿Qué sucede, general?
Hay informes de que una facción armada se acerca al lugar. Probablemente sean rebeldes boxers. Los boxers eran un grupo militante en expansión que se oponía a la influencia extranjera en China. Aunque sus actividades se habían desarrollado principalmente en regiones rurales, nadie esperaba que atacaran un evento de tan alto perfil. Una fuerte explosión rompió la inquietante calma. Se desató el caos mientras los civiles gritaban y se dispersaban en todas direcciones. Se oyeron disparos desde varios lados y un grupo de hombres armados emergió de las colinas circundantes y disparó indiscriminadamente contra la multitud. ¡Abajo!, gritó Trenton, empujando a Amber detrás de un pilar de piedra. Su equipo de seguridad entró en acción y formó un anillo protector alrededor de ella y los demás dignatarios extranjeros. Los soldados chinos intentaron mantener el perímetro, pero los atacantes avanzaron con una velocidad y una coordinación alarmantes. Amber echó un vistazo por detrás de la columna y sintió un nudo en el estómago por el horror. Decenas de civiles yacían muertos o heridos. Los diplomáticos estaban siendo escoltados hacia un lugar seguro, pero muchos quedaron atrapados en el fuego cruzado. El príncipe Liu Kang gritó órdenes a sus guardias, pero la escena se estaba convirtiendo rápidamente en un caos. «Por aquí, señora Ash», ordenó Trenton, señalando un pabellón fortificado. 2 miembros de su equipo de seguridad la condujeron hacia allí, disparando mientras avanzaban. El sonido de las balas silbando junto a sus oídos era ensordecedor. Amber se tambaleó cuando otra explosión sacudió el suelo bajo sus pies. Miró hacia atrás a tiempo para ver a uno de sus guardias caer. Una bala rebelde lo alcanzó en el pecho. Trenton devolvió el fuego y mató al atacante, pero más rebeldes se acercaban. «Sigue moviéndote», gritó Trenton. Llegaron al pabellón, donde se había reunido un grupo de supervivientes. Amber se agazapó detrás de una mesa volcada, con la mente acelerada. Ya había afrontado negociaciones de alto riesgo y desafíos políticos antes, pero nada como esto. Se trataba de una supervivencia cruda y brutal. «¿Cuántos son?», jadeó, tratando de calmar su respiración. «Demasiados», respondió Trenton mientras recargaba su rifle. «No estábamos preparados para este tipo de asalto. Deben haberse infiltrado en la zona a cubierto». Otra oleada de disparos cayó sobre su posición. Varios guardias fueron alcanzados y sus cuerpos cayeron al suelo. Los rebeldes avanzaron sin descanso y sus gritos de guerra llenaron el aire. Trenton luchó con valentía, pero sus fuerzas estaban siendo superadas. Amber apretó los puños. No podía permitirse el pánico. «General, ¿cuáles son nuestras opciones? Mantendremos esta posición tanto tiempo como podamos. Los refuerzos están...». Antes de que pudiera terminar, un francotirador rebelde disparó y Trenton se desplomó en el suelo, con la sangre acumulándose debajo de él. Amber gritó y, por instinto, extendió la mano hacia él, pero un guardia la detuvo. «Han traspasado el perímetro», gritó otro guardia. «Tenemos que retirarnos». «No hay ningún lugar al que retirarse», respondió otra voz. La visión de Amber se nubló a medida que la situación se descontrolaba. El pabellón estaba rodeado. Uno a uno, sus guardias cayeron, su línea defensiva se rompió bajo el ataque. Los rebeldes irrumpieron en la estructura, sometiendo a todos los que se resistieron. Una mano áspera agarró el brazo de Amber y la puso de pie. Ella forcejeó, pero el agarre del rebelde era férreo. Su captor gritó órdenes en chino y se vio obligada a marchar junto con otros dignatarios capturados, entre ellos el príncipe Liu Kang y varios diplomáticos occidentales. Los rebeldes arrastraron a sus cautivos por el devastado terreno de la ceremonia. A lo lejos ardían hogueras y la escena que antes era de celebración se había convertido en un campo de batalla de pesadilla. Amber vio a los supervivientes. Civiles agazapados tras los escombros, heridos y aterrorizados. «Te arrepentirás de esto», le dijo Liu Kang desafiante al líder rebelde. «El ejército imperial no tolerará este acto de terror». El líder, un hombre fibroso con una cicatriz en el rostro, se rió con dureza. «La corte del emperador está llena de cobardes que han vendido nuestra nación a demonios extranjeros. Nosotros somos los verdaderos defensores de China. Hoy enviamos un mensaje». La mente de Amber trabajaba a toda velocidad. Tenía que mantener la calma, encontrar una manera de razonar con esos hombres, o al menos ganar tiempo. Pero los rebeldes no mostraban señales de negociación. Eran fanáticos, impulsados por el odio hacia los extranjeros y el deseo de purgar la influencia extranjera de su tierra. Los prisioneros fueron llevados a un pueblo cercano que los rebeldes habían tomado.
A Amber la metieron a empujones en un recinto de detención improvisado. Un pequeño templo en ruinas reconvertido en prisión. Las puertas estaban cerradas con llave y guardias armados vigilaban afuera. ¿Estás herido? Le preguntó Ámbar al príncipe Liu, que estaba sentado a su lado, con el rostro pálido pero decidido. No, pero la situación es desesperada, respondió. Los boxers se han vuelto más audaces de lo que esperábamos. Si nos retienen durante suficiente tiempo, nos usarán como palanca. Amber tragó saliva con fuerza. No podemos permitir que eso suceda. Los refuerzos deben estar en camino. Eso espero, murmuró Liu. Pero hasta entonces, estamos a su merced. Los demás prisioneros murmuraban de miedo y agotamiento. Amber apoyó la cabeza contra la fría pared de piedra, mientras su mente buscaba soluciones a toda velocidad. Había sobrevivido a los horrores de la guerra antes, pero esto era diferente. Ahora, no solo era una prisionera, sino un símbolo que los rebeldes querían explotar. No me rendiré, se susurró a sí misma. Mateu, agárrate fuerte por mí. Levántate. Le ordenó uno de los boxeadores a Ámbar. Amber no siguió sus órdenes y se presentó. Soy la primera dama de la Gran República de Ameratia. Seguramente sabes lo que sucederá si me pones las manos encima. Dije que te levantaras. El boxeador rebelde estrelló la culata del rifle en la cara de Amber, haciéndole sangrar. Su excelencia. El príncipe Liu se apresuró a ver si Amber estaba bien, pero no lo estaba. Sangraba por la nariz y estaba gravemente herida. Se ganarán la ira del gran ejército ameratiano si el presidente se entera de esto. Capítulo 197. La Casa Blanca, Washington DC. El aire matutino en la Casa Blanca estaba cargado de tensión. Mateusz estaba sentado en el despacho oval, examinando informes y documentos informativos, como siempre hacía cuando se ocupaba de asuntos de Estado. El zumbido de las discusiones políticas y las reuniones burocráticas resonaba por los pasillos. Pero entonces, un golpe fuerte en la puerta. Señor presidente. Henry Collins, su jefe de personal, irrumpió en la sala, pálido y con la respiración agitada. Detrás de él, el general Carter Hayes, su principal asesor militar. La urgencia en sus expresiones le provocó un escalofrío en la espalda a Mateu. Mateu se levantó de su escritorio, alerta al instante. ¿Qué pasa? Collins dudó por un momento, luego dio un paso adelante y colocó un telegrama en el escritorio del presidente. Señor, acabamos de recibir esto de nuestra embajada en Pekín. Ha habido un ataque. Los rebeldes boxers atacaron durante la ceremonia de la construcción de la presa en Anzou. El corazón de Mateu latía con fuerza contra sus costillas. Sus manos apretaban el borde del escritorio. Amber estaba allí. Hayes asintió con tristeza. Sí, señor. Los informes dicen que el ataque fue repentino y violento. Hubo muchas víctimas. La situación aún no está clara, pero sabemos que varios dignatarios extranjeros, incluida Amber, la señora Esch, estaban en el lugar cuando ocurrió el ataque. Un terror gélido se apoderó de Mateu. Su mente daba vueltas, tratando de comprender las implicaciones de sus palabras. ¿Dónde está ahora? ¿Está a salvo? Collins bajó la mirada. No lo sabemos, señor. Las palabras le parecieron como un disparo en el pecho. Mateu tensó la mandíbula y su agarre sobre el escritorio le puso los nudillos blancos. ¿Cómo que no lo sabes? Su voz era baja y peligrosa. Hemos perdido contacto con el equipo de seguridad, admitió Collins. No tenemos ninguna información directa sobre su situación. La última transmisión que recibimos fue incompleta. Disparos, gritos y luego, silencio. Nuestra embajada ha estado trabajando para reunir información, pero las comunicaciones en la región están interrumpidas. El ejército imperial chino todavía está tratando de evaluar la situación. Mateu dejó escapar un suspiro brusco. Se apartó del escritorio y caminó hacia la ventana. El peso que sentía en el pecho era insoportable. Amber estaba allí, en algún lugar. ¿Herida? ¿Capturada? ¿Muerta? No. Se negaba a pensar eso. Ella estaba viva. Tenía que estarlo. Se dio la vuelta y sus ojos azules brillaron de furia. Pónganme al embajador chino. Inmediatamente. Lo quiero aquí en la Casa Blanca en 1 hora. Sí, señor. Collins asintió rápidamente y salió corriendo. Mateu se volvió hacia el general Hayes. Movilice un equipo de respuesta. No me importa lo que haga falta, envía nuestra gente al terreno.
Quiero información en tiempo real, no especulaciones. Y la quiero ahora. Señor, con el debido respeto, comenzó Ayes con cautela, no podemos enviar tropas a China sin la debida autorización. Si violamos su soberanía, las tensiones podrían aumentar y desembocar en una guerra de gran escala. Las manos de Mateo se estrellaron contra el escritorio. ¿Y qué esperas que haga? ¿Sentarme aquí y esperar que mi esposa regrese sana y salva? Silencio. El aire en la habitación se sentía pesado. Ayes se mantuvo firme, sus años de experiencia militar lo mantenían firme frente a la ira de Mateu. Actuaremos, señor presidente, afirmó Ayes con firmeza. Pero debemos hacerlo con inteligencia. Aún no sabemos quién está detrás de este ataque, si se trata de elementos rebeldes o de algo más coordinado. Si actuamos a ciegas, corremos el riesgo de poner a Amber en mayor peligro. Mateu respiró profundamente y se obligó a mantener la calma. Ayes tenía razón. Atacar imprudentemente no salvaría a Amber. Solo empeoraría las cosas. Pero no hacer nada tampoco era una opción. Envía un mensaje codificado a la embajada estadounidense en Pekín, ordenó Mateu. Diles que averigüen todo lo que puedan. Quiero que nuestros oficiales de inteligencia se ocupen de esto de inmediato. Y contacta discretamente a nuestros aliados en la región. Japón, los británicos en Hong Kong. Necesitamos saber en quién podemos confiar si esta situación se agrava. Entendido, dijo Ayes, saludando antes de salir de la habitación. Mateu se sentó en su escritorio, con los dedos apretados contra las sienes. Los minutos se hicieron eternos. No dejaba de reproducir en su mente los recuerdos de Amber. Su risa, su determinación, su calidez. Era fuerte, pero ahora estaba en manos del enemigo. Y no pudo hacer absolutamente nada. Aún no. Llamaron a la puerta y Collins reapareció. Señor, el embajador chino ha llegado. Mateu se enderezó. Hazlo pasar. Un momento después, entró el embajador Zhou Wen, con expresión cautelosa pero serena. El diplomático chino hizo una reverencia respetuosa. Señor presidente, vine tan pronto como recibí su solicitud. Mateu no perdió tiempo. Embajador, dígame todo lo que su gobierno sabe sobre el ataque. ¿Dónde está mi esposa? Zhou Wen cruzó las manos frente a él. Señor presidente, permítame expresarle en primer lugar nuestras más profundas condolencias. Esta tragedia no era algo que la corte imperial deseara. El ataque fue inesperado y nuestras fuerzas ya están ocupadas en contener a los rebeldes boxers responsables. Mateu se inclinó hacia adelante y su voz sonó dura. Eso no responde a mi pregunta. ¿Dónde está Amber? Zhou Wen dudó. No tenemos confirmación sobre el estatus de todos los dignatarios extranjeros. Sin embargo, los servicios de inteligencia sugieren que los rebeldes han tomado rehenes. Su esposa puede estar entre ellos. A Mateu se le heló la sangre. El embajador continuó con voz mesurada. Su Majestad Imperial, el emperador, ha ordenado que se tomen medidas inmediatas para reprimir a los rebeldes y rescatar a los cautivos. Le aseguro, señor presidente, que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Los dedos de Mateu se cerraron en puños. No es suficiente. Quiero la participación de Ameratian. Quiero a mi gente en el terreno, trabajando con la tuya para recuperar a mi esposa y a cualquier otro rehén. Y no aceptaré demoras burocráticas. Zhou Wen parecía preocupado. Señor presidente, debemos actuar con cuidado. Si las fuerzas estadounidenses operan dentro de las fronteras de China sin el debido acuerdo, podría considerarse un acto de agresión. Mateu se puso de pie, mirándolo con desprecio. Su voz sonaba peligrosamente baja. Si algo le sucede a mi esposa debido a los retrasos, verá la agresión ameratiana. Y le prometo que no será diplomática. Un silencio tenso llenó la sala. El embajador tragó saliva con fuerza y se movió inquieto. Finalmente, Zhou Wen asintió. Transmitiré sus demandas a la corte imperial. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar su regreso sano y salvo. Mateu no volvió a sentarse ni le dio las gracias al embajador. Se limitó a asentir con la cabeza. Asegúrate de hacerlo, dijo con frialdad. Zhou Wen hizo una ligera reverencia antes de darse la vuelta y salir de la oficina. Tan pronto como la puerta se cerró, Mateu se volvió hacia Collins. Preparad un consejo de guerra. Quiero que se expongan todas las opciones. Si necesitamos abrirnos paso a la fuerza, quiero saber exactamente cómo podemos hacerlo. Collins asintió. Sí, señor presidente.
Mateo exhaló bruscamente. Su mente estaba decidida. Si China no traía a Amber de vuelta, él lo haría. De una forma u otra. Capítulo 198. La sala de crisis de la Casa Blanca, Washington DC. Las lámparas de araña eléctricas arrojaban un resplandor brillante sobre la larga mesa de roble mientras el presidente Mateo se sentaba a la cabecera, con los dedos agarrando los apoyabrazos de su silla. A su alrededor, sus asesores más cercanos y los oficiales militares esperaban en un tenso silencio. El suave zumbido del sistema de ventilación de la sala era el único sonido hasta que habló. No tenemos tiempo, dijo Mateo con voz firme. Debemos asumir que Amber y los demás rehenes siguen con vida. Quiero todas las opciones posibles para recuperarlos, sin demoras burocráticas ni vacilaciones políticas. Denme respuestas. El general Carter Hayes se puso de pie y desplegó un gran mapa de China sobre la mesa. Las marcas de los informes de inteligencia ameratianos cubrían lugares clave, entre ellos Anzhou, donde había tenido lugar el ataque. Señaló las afueras de la ciudad. Según la poca información que tenemos, los rebeldes Boxer lanzaron su ataque durante la ceremonia y atacaron rápidamente. El ejército imperial los enfrentó, pero la situación se volvió caótica. Civiles, dignatarios extranjeros y funcionarios locales quedaron atrapados en el fuego cruzado. Muchos fueron asesinados o capturados. Mateo apretó la mandíbula. ¿Y Amber? Hayes exhaló. Nuestras mejores estimaciones indican que la capturaron con vida. Los rebeldes fueron vistos retirándose hacia el norte, hacia las montañas, después del ataque. Dadas sus tácticas anteriores, es probable que tengan la intención de utilizar a los rehenes como moneda de cambio o como herramienta política. Henry Collins, el jefe de personal, se inclinó hacia adelante. Tenemos que actuar rápido. Si la consideran valiosa, la mantendrán con vida, por ahora. Pero si las negociaciones se estancan o se sienten amenazados, no dudarán en... Basta, interrumpió Mateu. Sus ojos azules ardían con furia contenida. La recuperaremos. De una forma u otra. Hayes se aclaró la garganta. Señor, tenemos varias opciones, volvió a señalar el mapa. En primer lugar, la presión diplomática. Presionamos a la corte imperial china para que envíe sus mejores tropas y aplaste a esos rebeldes. El emperador no querrá parecer débil, especialmente con tantas vidas extranjeras en juego. ¿Y si eso falla? Preguntó Mateu. Enviaremos un equipo de rescate ameratiano, dijo Hayes con gravedad. Con discreción. Sin uniformes, sin participación oficial. Una pequeña fuerza que pueda infiltrarse y rescatarla sin provocar una guerra. Collins frunció el ceño. Es arriesgado. Si los atrapan, perderemos toda posibilidad de negarlo. Los chinos podrían verlo como un acto de agresión. Entonces nos aseguraremos de que no los atrapen, espetó Mateu. Se volvió hacia Hayes. ¿Qué tan rápido podemos reunir un equipo? Ya tenemos agentes en la región, dijo Hayes. Asesores militares estadounidenses integrados en las fuerzas británicas y japonesas. Algunos de ellos son antiguos exploradores y combatientes de la frontera, hombres que saben cómo moverse en territorio hostil. Mateu asintió. Contáctalos de inmediato. Quiero un plan en mi escritorio en unas horas. Collins se movió incómodo. Señor presidente, esto es un precedente peligroso. Si enviamos hombres a China sin autorización, podría dañar nuestra reputación ante la corte imperial. Y si algo sale mal, dijo Mateu con frialdad, lo solucionaremos en ese momento. Ahora mismo, Amber está ahí afuera, sola. No me quedaré sentado en esta oficina sin hacer nada mientras la vida de mi esposa esté en juego. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Luego, Hayes se enderezó. Yo haré los arreglos. Mateu asintió. Bien. Se volvió hacia Collins. Siga presionando al embajador chino. Déjele en claro que espero su plena cooperación. ¿Y si se niegan? Collins suspiró. Les recordaré que Ameratia no responde con amabilidad a los retrasos. Exactamente, dijo Mateu. Al finalizar la reunión, la tensión en la sala seguía siendo intensa. Los funcionarios se dispersaron y cada uno se movió rápidamente para cumplir sus órdenes. Mateu permaneció sentado, mirando el mapa. Ámbar estaba en algún lugar, en poder de hombres que no temían las consecuencias de cruzar a Ameratia. Él les enseñaría lo contrario. Pekín, Embajada de Estados Unidos. El embajador ameratiano, William Thornton, caminaba de un lado a otro dentro de su oficina.
Las lámparas de gas que cubrían las paredes de la embajada parpadeaban levemente y proyectaban sombras alargadas a medida que la noche se hacía más profunda. Todo el edificio estaba en alerta máxima, los mensajeros entraban y salían corriendo mientras la embajada se apresuraba a buscar actualizaciones. Frente a él, James Walker, el jefe de seguridad de la embajada, apretó la mandíbula. ¿Todavía no hay noticias de las autoridades chinas? Thornton sacudió la cabeza. Han sido frustrantemente lentos. La corte imperial afirma que están haciendo todo lo que pueden, pero tenemos poco que mostrar al respecto. Los rebeldes han desaparecido en el campo y el ejército chino se mueve con demasiada lentitud. Walker exhaló bruscamente y colocó un revólver sobre la mesa que había entre ellos. No me gusta esperar. Cuanto más dudemos, más se enfría la pista. Llamaron a la puerta. Uno de los empleados subalternos entró, pálido. Señor, acabamos de recibir un mensaje urgente. El emperador ha accedido a reunirse con usted mañana por la mañana. Thornton se enderezó. Por fin. Esperemos que no sea demasiado tarde. Walker se cruzó de brazos. ¿Y si el emperador se niega a ayudar? La mirada de Thornton se endureció. Entonces encontraremos otra manera. Al norte de Anzhou, campamento rebelde Boxer. La luz parpadeante de las antorchas proyectaba sombras inquietantes contra el accidentado terreno montañoso. Amberish estaba sentada contra el poste de madera donde estaba atada, con las muñecas doloridas por las fuertes ataduras. A su alrededor, los demás cautivos, diplomáticos europeos, funcionarios locales y empresarios chinos, estaban sentados en condiciones similares, con expresiones que iban desde el miedo hasta la determinación silenciosa. Estaba inconsciente cuando la trajeron aquí. Ahora, completamente despierta, evaluó su situación. Los rebeldes estaban bien armados y se movían con un alarmante sentido de la disciplina. No eran simples alborotadores. Tenían un plan. Un rebelde corpulento dio un paso adelante, con el rostro parcialmente cubierto por una bufanda. Sostenía un rifle en sus manos, pero sus ojos penetrantes estaban fijos en Amber. Mujer ameratiana. Su acento era marcado, pero comprensible. Eres la esposa de tu presidente, ¿no? Amber levantó la barbilla. ¿Y si lo soy? El hombre sonrió. Entonces su gente nos escuchará. Vendrán y les demostraremos que China no les pertenece y no pueden controlarla. El corazón de Amber latía con fuerza, pero mantuvo su expresión impasible. Si crees que mi esposo se quedará de brazos cruzados y te permitirá usarme como moneda de cambio, estás cometiendo un error. El líder rebelde se rió entre dientes. Tal vez. O tal vez su presidente no se arriesgue a una guerra por una mujer. Amber apretó la mandíbula. No lo conoces. La sonrisa burlona del rebelde se desvaneció levemente. Le hizo un gesto con la cabeza a uno de sus hombres. Manténgalos a salvo. Las negociaciones comenzarán pronto. Por ahora, lo mejor que podría hacer en este momento es no hacer algo estúpido. Conoce sus limitaciones, luchar para salir de allí no es una opción ya que no son luchadores capaces. Esperará que Mateu venga de buscarla. Capítulo 199. El aire nocturno era frío en las montañas, el viento aullaba entre los árboles mientras las antorchas parpadeantes iluminaban el campamento rebelde. Amberish mantuvo la postura erguida a pesar del dolor en los brazos y las piernas. No se hacía ilusiones sobre su situación. Era una rehén y los rebeldes la estaban utilizando como palanca. Pero eso no significaba que no pudiera hacer nada. Su mirada se dirigió a los demás cautivos. Algunos susurraban entre ellos, tratando de encontrarle sentido a su situación. Otros permanecían sentados en un silencio derrotado. El miedo era el enemigo aquí. Si dejaban que el pánico se apoderara de ellos, solo los debilitaría. Amber exhaló lentamente, su aliento se llenó de vaho en el aire frío. Mateu está llegando. Sé que lo hará. Pero el tiempo estaba en su contra. Cuanto más tiempo permanecieran en cautiverio, más impredecibles se volverían los rebeldes. Sus pensamientos fueron interrumpidos por pasos que se acercaban. El líder rebelde, Zhou Liang, se acercó a ella a grandes zancadas, flanqueado por dos guardias. Se agazapó frente a ella y la observó con una curiosidad inquietante. Pareces bastante tranquilo para alguien en tu posición, comentó. Amber lo miró a los ojos con expresión indescifrable. Entrar en pánico no me ayudará, ¿verdad? Zhou se rió entre dientes. No, no lo haría. Pero dígame, señora Esch, ¿cuánto está dispuesto a arriesgar su esposo por usted?
La mandíbula de Amber se tensó. No quieres descubrirlo. El líder rebelde sonrió burlonamente y se acercó más. Ya veremos. Se puso de pie y se volvió hacia sus hombres. Preparen el mensaje. Lo enviaremos a Pekín por la mañana. A Amber se le hizo un nudo en el estómago. ¿Mensaje? Uno de los guardias asintió y desapareció en la oscuridad. Descanse bien, señora Ash, dijo Zhou mientras se alejaba. Mañana será un día importante. Amber reprimió un escalofrío, no por el frío, sino por el peso de lo que venía a continuación. El día siguiente en Pekín. Las lámparas eléctricas parpadeaban en el interior de la embajada estadounidense mientras el embajador William Thornton se encontraba de pie junto a la ventana, observando las calles oscuras de Pekín. Apenas había dormido, esperando noticias. Un fuerte golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. James Walker, el jefe de seguridad de la embajada, entró con expresión grave. Acabamos de recibir un mensaje de la corte imperial, dijo Walker. El emperador se reunirá con usted en 2 horas. Thornton se enderezó. Bien. Pero eso no es todo, ¿verdad? Walker sacudió la cabeza y le entregó un telegrama. Comunicación interceptada. Los Boxers están enviando un mensaje, probablemente una demanda de rescate o una lista de demandas para la liberación de los rehenes. Thornton leyó el mensaje con la mandíbula apretada. Maldita sea. Quieren que los estadounidenses se retiren de los asuntos chinos, que se desista inmediatamente de los asesores militares en Japón y que se reconozca su legitimidad. Walker se cruzó de brazos. Ambos sabemos que Ash no estará de acuerdo con eso. No, no lo hará, murmuró Thornton. Pero tenemos que llegar a esos rehenes antes de que los Boxers decidan hacer una declaración. Walker asintió. Nuestros contactos dentro del ejército chino dicen que ya hay movimiento. Algunas facciones dentro de la corte imperial quieren tratar a los rebeldes con dureza, pero están divididas. Si no presionamos al emperador para que actúe, esto podría prolongarse durante semanas. Thornton suspiró. Entonces lo empujamos. Se dio la vuelta y agarró su abrigo. Dile al auto que esté listo. Es hora de que le recordemos al emperador que Ameratia no espera. La Casa Blanca, Washington DC. El presidente Mateo Ash se encontraba en la sala de guerra, mirando el mapa del norte de China. Tenía los puños apretados a la espalda mientras el general Carter Hayes le informaba sobre la situación. Hemos identificado una posible ruta de extracción, dijo Hayes, señalando el terreno en el mapa. Los rebeldes tienen a los rehenes en un campamento aquí, al norte de Anzhou. Está fuertemente vigilado, pero confían en el terreno accidentado como defensa natural. Ahí es donde podemos explotar su debilidad. Mateo tenía la mandíbula apretada. ¿Cuándo podremos traer un equipo? Hemos formado un equipo, continuó el general Carter Hayes. Una unidad pequeña y altamente entrenada. Agentes ameratianos que trabajan en la región, junto con aliados británicos y japoneses. Ya están en movimiento, esperando la luz verde para proceder con la extracción. El presidente Mateo Ash se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en el mapa tendido sobre la mesa. Tenía los nudillos blancos mientras agarraba el borde de la mesa. ¿Cuál es su plan? Hayes señaló un punto del mapa al norte de Anzhou, donde el terreno accidentado proporcionaba una protección natural. Los rebeldes tienen a los rehenes en un campamento en la montaña. No hay un acceso fácil. La zona está bien protegida y un asalto a gran escala pondría en riesgo la vida de Amber y de los demás. Mateo apretó la mandíbula. Luego lo haremos quirúrgicamente. Le diremos al equipo que avance al amparo de la oscuridad. Extraerán a los rehenes en silencio. Nadie se quedará atrás. Hayes dudó. Señor, si las cosas salen mal, se verán superados en número. Los refuerzos tardarán horas en llegar. Entonces no fallarán. La voz de Mateo era fría, rotunda. Simplemente informen a los chinos de que haremos algo. Espero que no interfieran en eso. El gobierno chino está jugando a lo seguro, ya que hay muchos simpatizantes de los Boxers. Si actuaran de una manera que apoyara a los extranjeros en lugar de a su propio pueblo, se verían en serios problemas. Hayes hizo una pausa por un momento antes de continuar. Dicho esto, al emperador no le gustan los Boxers, ni está interesado en dejar que dicten la política exterior de China. Si nos movemos con cuidado, podemos llevar a cabo esto sin provocar a la corte imperial. Mateo asintió y exhaló lentamente. Entonces, asegúrate de que nuestros aliados en Beijing estén al tanto.
En cuanto nuestro equipo se ponga en movimiento, quiero que los chinos estén informados, pero solo cuando sea demasiado tarde para que nos detengan. Collins, que había estado escuchando en silencio, finalmente tomó la palabra. ¿Y si los chinos ven esto como una violación de su soberanía? Mateo se volvió hacia él con expresión fría. Entonces tendrán que tomar una decisión. O nos dejan recuperar a nuestra gente o se vuelven cómplices de sus muertes. El silencio llenó la habitación. Allí se aclaró la garganta. Entendido, señor. Me aseguraré de que el equipo sepa lo que está en juego. Bien. Mateo miró el reloj. Cada segundo contaba. Pueden retirarse. Cuando la habitación se vació, Mateo se quedó atrás, con la mirada fija en el mapa. Sus dedos recorrieron el área donde se encontraba retenida Amber. Espera, Amber. Ya voy. Capítulo 200. Al norte de Anzou, campamento de los boxers, Amberesh estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo frío y duro, con las muñecas todavía doloridas por las ataduras que le habían aflojado lo suficiente para poder comer. El aire estaba cargado de olor a madera quemada y tierra húmeda. A su alrededor, los demás rehenes murmuraban en voz baja, especulando sin control. Los rebeldes habían estado nerviosos desde la noche anterior. Trasladaban suministros, reforzaban su perímetro y afilaban sus armas. Algo estaba sucediendo y no tenía ninguna duda de que tenía que ver con el mensaje que Zhou Liang había enviado a Pekín. Unos momentos después, un guardia se acercó y gritó una orden en mandarín. Amber no la entendió del todo, pero reconoció el movimiento brusco de su mano. Levántate. Ella obedeció, estirando las piernas mientras se levantaba. Dos guardias la escoltaron a través del campamento hacia la gran tienda de mando en el centro. Dentro había una mesa con linternas que proporcionaban una luz tenue. Sentado a la cabecera estaba Zhou Liang, con expresión ilegible mientras le hacía señas para que se sentara. Una pila de papeles descansaba frente a él. Deslizó uno sobre la mesa. Léelo, dijo. Amber dudó antes de coger el documento. El papel era áspero y la tinta estaba ligeramente sucia, pero las palabras eran claras. Era una declaración formal. Demandas dirigidas a las potencias occidentales y al gobierno Qing. A la corte imperial de China y a los ocupantes extranjeros. Los puños justos y armoniosos declaran que ha llegado el momento de que cese la influencia extranjera. La humillación de China a manos de los invasores occidentales debe cesar. Exigimos la retirada inmediata de todos los asesores militares extranjeros, el cese de los acuerdos comerciales impuestos a nuestro pueblo y el reconocimiento de la rebelión de los boxers como la verdadera voluntad del pueblo chino. El incumplimiento resultará en la ejecución de los siguientes rehenes, empezando por la mujer ameratiana, Amberesh, esposa del presidente de Ameratia. Tienes 4 días. Elige sabiamente. Las manos de Amber se apretaron alrededor del papel mientras terminaba de leer. 4 días. Se obligó a mantener la calma mientras se encontraba con la mirada de Zhou Liang. Esta es una sentencia de muerte. ¿Para quién? Zhou se inclinó hacia adelante y apoyó los codos sobre la mesa. Eso depende de cómo respondan su marido y las demás potencias extranjeras. Sabes que no se acobardará, dijo Amber con calma. Ninguno de ellos lo hará. Estás cometiendo un error. Zhou la observó antes de exhalar lentamente. Esperaba que dijeras eso. Hizo un gesto hacia uno de sus hombres, quien le entregó un segundo papel. Una lista de nombres. Ella examinó el documento con el corazón encogido. Contenía los nombres de todos los rehenes, separados en grupos. El primer grupo tenía 10 nombres, incluido el suyo. El segundo tenía 15. El tercero, 20. Amber lo entendió de inmediato. Los boxers planeaban ejecutarlos en oleadas, y ella encabezaría la lista si no se cumplían las exigencias. Dejó el papel lentamente sobre la mesa. No conseguirás lo que quieres, dijo. Zhou sonrió. Ya veremos. Pekín, Embajada de Estados Unidos. El embajador William Thornton caminaba de un lado a otro por su despacho, con el pesado documento en las manos. Frente a él estaba sentado James Walker, su jefe de seguridad, con los brazos cruzados. El aire estaba cargado de tensión. ¿Cuándo llegó esto?, preguntó Thornton. Hace horas, respondió Walker. La Corte Imperial también recibió una copia, pero nosotros interceptamos la nuestra a través de la inteligencia británica. Thornton exhaló con fuerza. ¿Y qué dicen las otras embajadas? Walker le entregó una hoja con notas.
Los británicos lo consideran un acto de guerra. Ya han movilizado fuerzas en Hong Kong y están presionando a la corte imperial para que actúe de inmediato. Los franceses están indecisos, pero se inclinan por la acción militar. Los alemanes y los rusos ven esto como una oportunidad para presionar al gobierno Qin para que se someta. Thornton se pasó una mano por el pelo. ¿Y los chinos? Están divididos. Algunos asesores quieren aplastar a los Boxers para mantener el orden, pero otros se muestran reacios. Hay demasiados simpatizantes dentro de la burocracia. Thornton maldijo en voz baja. Esto es exactamente lo que quieren los Boxers. Forzar la vacilación mientras dictan los términos. Volvió a mirar la demanda y entrecerró los ojos al ver el nombre de Amber en la parte superior. Walker habló en voz baja. ¿Qué le decimos a Washington? Thornton apretó los dientes. Les decimos exactamente lo que ya saben. Ameratia no negocia con terroristas. El presidente Mateusz se sentó a la cabecera de la mesa de la sala de guerra, con expresión de piedra mientras el documento yacía frente a él. La sala estaba llena de funcionarios de alto rango. El general Carter Hayes, el secretario de Estado Richard Alden y sus asesores más cercanos. Hayes fue el primero en hablar. Señor presidente, no podemos cumplir con estas exigencias. No lo haremos, dijo Mateu con voz fría. El secretario Alden se movió incómodo. Señor, tenemos que estar preparados para lo peor. Los Boxers no están mintiendo. Si no consiguen lo que quieren, seguirán adelante con estas ejecuciones. Los dedos de Mateu se cerraron en puños. Entonces actuaremos antes de que tengan la oportunidad. El general Hayes asintió. Nuestro equipo de extracción ya está en posición. Podemos avanzar al amparo de la oscuridad y rescatar a los rehenes antes de la fecha límite. Alden dudó. Señor, si esto falla. Mateu lo interrumpió. No lo hará. El silencio llenó la habitación. Finalmente, Alden suspiró. Los británicos ya han comenzado a movilizar fuerzas en respuesta a esto. Se están preparando para una intervención militar a gran escala. Déjenlos, dijo Mateu. Ameratia se encargará de esto a nuestra manera. Hayes se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿damos la orden? Mateu asintió con voz firme. Dile al equipo que se ponga en movimiento. Esta noche. Sí, señor, confirmó el general Carter Hayes con voz resuelta. Se volvió hacia el operador del telégrafo que estaba en la habitación contigua. Envíe la orden. Se ponen en movimiento ahora. Al otro lado del Pacífico, en las profundidades de un puesto de avanzada controlado por los británicos en Shandong, se recibió el mensaje codificado. Los agentes ameratianos, integrados en las fuerzas británicas y japonesas, no perdieron el tiempo. En cuestión de minutos, el capitán Daniel Foster, el comandante del equipo, transmitió la señal de activación a sus hombres. Escuchen todos, vamos a entrar. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.